Actividad número 2, video realizado para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia para el módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. El concepto de género. El género tiene dos acepciones, una como construcción social, que designa todo aquello que corresponde a los hombres y a las mujeres, a las formas de ser, pensar, actuar, creer, sentir, desde lo femenino y lo masculino. El género es una estructura social que divide y jerarquiza, crea identidades, roles de género, a partir de una diferencia sexual. Como segunda acepción, el género es una categoría de análisis que permite visibilizar las relaciones entre mujeres y hombres al tiempo que muestra las estructuras de poder de lo masculino. El género también muestra la desigualdad, discriminación, inequidad y ausencia de derechos que viven las mujeres en relación con los hombres. El género como categoría de análisis permite reconocer los valores, estereotipos y roles de género que conforman una estructura sexista que justifica, mantiene y perpetúa la naturalización de los roles e identidades de género. Definición de sexo. Son las características biológicas del ser humano que posibilita la reproducción. De acuerdo con estas condiciones, existen tres categorías sexuales: mujer, hombre e intersexo, género y conocimiento. Desde la década de los 70 hasta la fecha, las feministas han cuestionado la producción del conocimiento científico, porque posee una visión androcentrista que considera la masculinidad como punto de referencia de la ciencia. De igual forma, los conceptos de objetividad y neutralidad en la investigación científica no existen. Ya la fenomenología ha cuestionado estas aseveraciones debido a que el investigador está condicionado por un momento histórico, condiciones económicas, políticas y sociales que en conjunto determinan el modo de hacer ciencia, así como la selección del marco teórico, la metodología que se utiliza y el tipo de interpretación de los resultados y conclusiones. A esto hay que agregar que el conocimiento científico presenta marcados sesgos de género, es decir, invisibiliza la condición de las mujeres, como lo han expuesto diferentes investigaciones feministas. En la entrevista es importante reconocer la metodología que se asume y precisar la perspectiva de género, porque guía el proceso de recolección de información. La metodología con perspectiva de género se ha validado a través del enfoque cualitativo, porque diseña investigaciones que dan cuenta de la condición de las mujeres. Algunas veces la investigación es mixta e integra lo cuantitativo. Como menciona Delgado Ballesteros en 2008, combinar dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, proporciona no solo una mayor profundidad en el análisis, sino que añade a esta visión una mirada más amplia. La investigación con enfoque de género se desarrolla como un proceso organizado, con un encuadre conceptual explícito e inicia con objetivos que pueden variar, al igual que las hipótesis. Los conceptos y las categorías no se operacionalizan generalmente se van construyendo en el propio proceso de investigación. De igual forma, se elaboran instrumentos específicos para recuperar la participación de las sujetas de investigación. También se pretende que los instrumentos tengan validez y confiabilidad. Finalmente, la selección, análisis e interpretación de la información se contextualiza al momento histórico y su relación con la cultura, valores y estereotipos de género. El género, la metodología no sexista y la psicología. El género como herramienta conceptual en la investigación e intervención en psicología es una línea ética fundamental, porque como dijo Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Entonces, es importante y esencial recuperar la concepción que las propias mujeres tienen de sí mismas, de lo que consideran es la feminidad, de su rol y del deber ser. El género como construcción sociocultural atraviesa creencias, valores y comportamientos que condicionan y determinan la forma de sentir de las mujeres, incluyendo algunas profesionales de la salud que desde una postura alienada no se ven a sí mismas y son insensibles a la especificidad de género. La investigación en salud mental muestra que las mujeres han sido tratadas de forma diferenciada en relación con los hombres, ya que se desestiman sus voces, sentires y malestares, se les califica y estereotipa de forma negativa y de acuerdo a ciertos patrones. Como menciona Barbera y Calá en 2008, los estereotipos de género
prescriben normas referidas a los que hombres y mujeres deben o no hacer. Estos estereotipos han generado en la práctica de salud un mayor número de diagnósticos y sobremedicalización en las mujeres. El dato fue recuperado de Bacigalupe et al. En 2020. Por todo esto es que es importante en la entrevista recuperar la mirada de género para hacer un instrumento más inclusivo, menos sexista y con un mayor rigor científico. Variedades de entrevistas. La entrevista de investigación es una herramienta muy importante con la que contamos como futuros psicólogos para recolectar los datos que deseamos obtener. Este tipo de conversación cuenta con objetivos específicos que sirven para el investigador para saber lo que desea conocer de la persona. En investigaciones con perspectiva de género se suelen utilizar el método científico tanto como el enfoque cuantitativo como el cualitativo. En algunos casos se puede también utilizar el enfoque mixto. Si bien existe la investigación cuantitativa y cualitativa, en donde ambas pueden obtener información para el caso de identidad de género, es ideal utilizar información en términos cualitativos, que permiten obtener información que incluso parte de lo abstracto. Como menciona Hernández et al. 2014, las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Algunos tipos de entrevistas son, por ejemplo, la estructurada, que en ella se busca obtener un tipo de respuestas deseadas. Se aplican para conocer ciertos aspectos espontáneos del sujeto de estudio, para lo cual se necesita saber formular las preguntas de acuerdo con el desarrollo de la entrevista para obtener el tipo de respuesta o información requerida. La semiestructurada se aplica en un bloque de preguntas estandarizadas, que están previamente elaboradas y que permiten respuestas abiertas. De esta forma se tiene libertad de introducir preguntas si es necesario. En la abierta, se caracteriza por no poseer una estructura. Son generalmente exploratorias, libres y el desarrollo y orientación queda a cargo completamente del investigador, lo que le permite avanzar con una menor resistencia, sin preocuparse por la secuencia y enfocándose en el nivel de profundidad de la entrevista. Menciona Compass y Golby 2002 que para el éxito de cualquier entrevista dependerá de las habilidades del psicólogo para comunicarse. De esta forma, en la entrevista, si hay presencia de esta habilidad, al momento de realizar la presentación, el individuo se sentirá mucho más abierto a responder las preguntas. Tal como la definen Elsten y Yoma en 1991, la entrevista conductual es típicamente una interacción didáctica entre el paciente y el terapeuta, por medio de la cual el terapeuta busca la información necesaria para llevar a cabo un análisis del problema del paciente. Puesto que no existe una conceptualización única de la entrevista, quizás se defina mejor por los objetivos y sus tareas realizadas para cumplir estos objetivos. En el ámbito médico, menciona Méndez et al. 2013 que el clínico usará las diversas modalidades de la entrevista dependiendo del tipo de problema al que se enfrente, las características del paciente e incluso sus preferencias personales, con el fin de poder conformar la historia clínica del paciente, identificando antecedentes, tribuna libre y el interrogatorio por aparatos y sistemas, que son los requisitos necesarios de acuerdo con Méndez et al. 2013. Si bien ambos tipos de entrevista están enfocadas a obtener la información a donde se orientan sus objetivos, la entrevista conductual se dirige a una recopilación de información relacionada
con la construcción psíquica de los individuos, mientras que la entrevista médica estructurada tiene como fin el abordaje biológico-fisiológico de los individuos. La entrevista como medio de recopilación de datos en la investigación. Dentro de la investigación existen diversas herramientas que sirven para recopilar datos, para cuantificarlos o calificarlos. La entrevista es la herramienta que se puede utilizar para estos objetivos. La entrevista más recomendable para la investigación con perspectiva de género es la entrevista no estructurada, libre, abierta o como Naum la nombró en 1968. La entrevista profunda. ¿Pero qué es la entrevista? Aragón 2013 nos da su definición y nos dice que es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es 2 o más personas, que se establece con la finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y conocidos, al menos por el entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. Implica la manifestación de toda gama de canales de comunicación, humanos, verbal, auditivo, sinestésico, táctil, olfativo, no verbal, posturas y paralingüístico, pues como el tono de la voz, el volumen, la intensidad y el manejo del silencio. Dentro de las entrevistas existen 3 etapas, que son el rapport, fase inicial, el desarrollo o cima, y por último tenemos el cierre. Las entrevistas pueden ser de investigación, psicopedagógicas, de orientación vocacional, laboral, clínica, conductual, periodística, entre otras.